Y, y realmente, si se recuerdan lo que hablamos la vez pasada, es que la idea del matrimonio no es tanto para nuestra felicidad, sino para nuestra santidad. Muchas veces nos entramos en el matrimonio, pensamos, yo voy a estar feliz, pero en realidad Dios ha formado el matrimonio en nosotros, no para nuestra felicidad. Eso no quiere decir que no habrá momentos felices, pero ese no es el fin principal de Dios. El fin principal es nuestra santidad, nuestra relación con Él. Y eso nos trae a lo que vamos a hablar hoy, es que realmente existe el poder refinador, el poder de ser refinado por medio del matrimonio. O sea, en realidad es un gran oportunidad ser casado, porque Dios utiliza el matrimonio para refinarnos. Pero todos llegamos al matrimonio con la idea de construir. Vamos a construir algo increíble y llegas al día de la boda con mucha ilusión. Y en el libro, Matrimonio Sagrado, Gary Thomas, una de las cosas que él dice es que es como comprar una casa. Y uno llega a la casa y cuando compra una casa nueva hay mucha ilusión y está muy animado. Pero como todo casa, requiere mantenimiento. Y eso es algo que a veces fallamos en el mantener. Y él cuenta una oportunidad que alguien le llega y empieza a quejarse un poco y dice, mira, ¿sabes qué? Pastor, te quiero decir que estoy en un matrimonio muy difícil. Y él dice, mira, te paro ahí mismo. Todo matrimonio es difícil. O sea, a veces pensamos que no entiendes, todo el mundo tiene matrimonios felices y solo yo tengo un matrimonio difícil. Si eres casado, tienes un matrimonio difícil. ¿Por qué? Porque pones un pecador a vivir con una pecadora y que después de tener algunos otros pecadores chiquitos, pues todos tratan de vivir felices en una sola casa. Y eso es algo muy importante. Entonces, algo que entender es que al principio del matrimonio nos mostramos nuestro mejor lado, ¿no? Y eso es algo que hacemos, entonces. Sí, porque realmente podemos pensar, o sea, cuando estamos de novios, ¿verdad? Tenemos comidas ricas preparadas, ¿verdad? Nos la pasamos súper bien, tenemos citas divertidas. Ay, voy. Y ¿cómo se llama? Nos sentimos súper contentos, emocionados, ilusionados de pasar tiempo, pasamos momentos románticos. Y también tenemos detalles, ¿verdad? Detalles especiales con el uno y el otro, pero cuando nos casamos podemos ver, dejamos de pensar en esas cosas, ¿verdad? Y no pensamos en esa inversión, así como como decía Vila ahorita, cuando uno llega a una casa nueva, ¿verdad? No importa si no es de nosotros, estamos alquilando, pero llegamos a una casa nueva y qué ilusión es decorarla, qué ilusión es comprar cuadros o qué ilusión de la misma forma nos pasa en una relación, ¿verdad? Cuando estamos comenzando una relación de novios, ponemos nuestra mejor cara, hacemos todas esas cosas, pero ya cuando llegamos a una cantidad de tiempo en el matrimonio podemos perder eso y empezar a ver más claramente las imperfecciones de la otra persona, ¿verdad? De nuestro esposo o esposa. Eso es algo que, como decía, con el tiempo vemos las imperfecciones, empezamos a ver el carácter fuerte de uno, ¿no? Ay, mira, qué gruñón, qué enojada.
también quizás hay uno que sea desordenado y empieza a ver y lo que al principio, no me importa levantar sus calcetines que dejó ahí, pues después el desorden llega a causar problemas, el egoísmo. Mira, yo quiero hacer siempre lo que yo quiero hacer y no tengo mucho espacio para el otro. Exacto. A mí me hace pensar de un TikTok que vi, que me pareció súper chistoso. Estaba una persona tratando de hacer un cinismo acerca de cómo muchas veces luchamos con las debilidades o lo que nos hace luchar de nuestro esposo. Y decía la muchacha, yo sé que mi esposo me ama, yo sé que cuando yo limpio el baño y lo dejo todo, pero así rechinante de limpieza, y él se rasura y deja todos esos pelitos en el lavamanos, cada pelito yo sé que está diciendo te amo. Son cartas de amor, son mini cartas de amor, cada pelito, ¿verdad? Y sabemos que al principio de nuestro matrimonio todo lo vemos así bonito, hasta cada pelito es una carta de amor, ¿verdad? Pero ¿qué va pasando mientras vamos creciendo en nuestro matrimonio, en la edad de nuestro matrimonio? ¿Cómo vemos esas debilidades o esos errores o esas cosas que a veces ¿verdad? Nos crispan los nervios, como diría mi mamá. Y pongámoslo, yo te animo, ¿verdad? A que lo escribas en un papel. ¿Qué son esas cosas que me detonan, que me enojan, que me frustran? O incluso, ¿qué son esas cosas que yo pido o he pedido por mucho tiempo que cambien y no han cambiado? Uh-huh. Sí, y eso es algo muy, muy importante entender. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 3, versículo 2, dice, todos fallamos. ¿Cuánto? Mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Hay dos palabras muy importantes ahí. Primero, todo. Todos fallamos. Y la segunda palabra es mucho. O sea, tú vas a fallar mucho en ser buen esposo, tú vas a fallar mucho en ser buena esposa, vas a fallar mucho en ser buen padre, vas a fallar mucho. Uh-huh. Y por eso el matrimonio es difícil, porque si fuera tu esposo, tu esposa perfecta, no habría ningún problema. Porque yo no sé si te ha pasado, pero a veces nos sorprendemos cuando una persona responde mal. No puedo creer que me estás respondiendo así. Y te pregunto, ¿en realidad no lo podemos creer? Sabiendo que la otra persona es pecadora, sabiendo que nosotros mismos no actuamos de la forma que quisiéramos actuar todo el tiempo. Realmente nos sorprendimos. Entonces, nos hacemos los sorprendidos. Estoy tan sorprendido que te portes así. Y nos hacemos la víctima del comportamiento malo de la otra persona. Pero ese es bastante ingenuino, porque nosotros tenemos que reconocer que todos fallamos. Yo fallo. Yo como esposo, como amigo, como discípulo, como padre, como hombre, fallo. Y lo mismo Wendy. Y lo mismo todos, porque eso es lo que dice, todos fallamos mucho, no de vez en cuando. Y a veces nos queremos mantener ese estándar, ¿no? Mira, yo entiendo que te fallas de vez en cuando, pero no tengo paciencia si te estás fallando continuamente. Uh-huh. Entonces nos creemos mejores de lo que la Biblia dice que somos, porque la Biblia dice que te vas a fallar mucho. Entonces quiere decir, si tú vas a fallar mucho y Dios sabe que vas a fallar mucho,
Y sabemos de lo que dice Romanos 8, que Dios no hace nada sin propósito, sino que está siempre trabajando para el bien de los que lo amen. ¿Qué está haciendo Dios con las fallas del uno al otro? Ujú. A veces pensamos, mi esposa falla, yo la tengo que arreglar. O mi esposo falla, entonces yo lo tengo que arreglar. Y pasamos toda nuestra energía tratando de arreglar a la otra persona. Cuando en realidad la Biblia dice que Dios está trabajando en mi carácter. Yo no puedo cambiar a Wendy. Ujú. Aun si quisiera, aunque trato lo que no puedo. Ella no me puede cambiar a mí. Yo solo puedo cambiarme a mí mismo. Entonces Dios utiliza a Wendy para mostrarme las áreas donde yo necesito crecer. Ujú, exacto, así lo que hablábamos antes era como un poco, un pequeño ejemplo, ¿verdad? De cosas que Satanás puede utilizar para desanimarnos y poder ver a nuestros esposos o esposas, ¿verdad? De una forma irreal. Y a veces, yo siento que a veces también ese es un error que como discípulos cometemos, de que le damos un montón de gracia y un montón de perdón a las personas que no son discípulas o que no son cristianas y tenemos un estándar súper alto para las personas que son discípulos, que son cristianos, ¿verdad? Que somos cristianos. Y a veces es un estándar o una expectativa tan irreal, ¿verdad? Que como nosotros les decíamos en la primera clase, nos impacta y nos anima y la verdad es que nos inspira mucho la enseñanza de la forma que él enseña de cómo veamos el matrimonio, porque realmente quita esa carga de una expectativa de perfección que muchas veces eso es lo que trae la discusión, lo que trae el enojo, lo que trae la molestia en la pareja. Y se nos puede olvidar fácilmente que nosotros también somos parte de esos pecadores. Esa escritura también está hablando de nosotros, ¿verdad? Entonces, si a veces pensamos, ay, no, es que mi esposo comete más errores que yo o mi esposa comete más errores que yo, es que ella no me hace caso, ella no esto, ella no lo otro, realmente estamos diciendo que Dios se equivocó al escribir esa escritura. Y eso, cuando yo escuché eso, me pegó porque dije, wow, es cierto. Si Dios me está diciendo que todos, o sea, todos cometemos muchos errores, yo me puse a pensar, wow, ¿qué tal si yo he estado pensando más en este tiempo en los errores de mi esposo que en los míos? Y esa es una muy buena pregunta. Además de todo, es importante enfatizar que cuando nosotros entendemos que los matrimonios son difíciles, ¿verdad? O sea, es algo que Dios permitió para que nosotros fuéramos santos. En el momento que nosotros entendemos eso y sabemos que Dios nos dio la pareja, Él dice, Dios te dio la perfecta pareja para crecer en una área específica. Yeah. Y las debilidades de tu esposo, esas debilidades que él dice que todos esos errores, todos esos muchos errores, Dios los permite en la vida de tu esposo o esposa para que tú tengas la oportunidad de crecer y ser más como a Dios le agrada. Yeah. Y pensando en lo que Wendy está diciendo, algo que es importante entender es que para tener un buen matrimonio requiere lucha. Uh-huh. O sea, porque tenemos que crucificar nuestro egoísmo. Yeah. Y a veces tenemos que confrontar y a veces tenemos que confesar. O sea, hay una lucha continua de crecimiento y ese es requerido si vamos a tener buenos matrimonios. Uh-huh. Entonces, hermanos, yo les pregunto, de preferencia, ¿vivirían una vida fácil, con comodidad, o una vida con dificultad para poder crecer? O sea, porque a veces buscamos lo fácil, pero nos mantenemos inmaduros espiritualmente. Entonces hay que preguntar, ¿qué prefiero?
¿Prefiero estar más cómodo para mantenerme inmaduro en Cristo o prefiero vivir incómodamente, tener pláticas que no son siempre agradables para poder crecer en nuestro conocimiento a Dios, nuestro conocimiento a nuestra esposa, nuestra apreciación por la persona espiritual al lado? A veces escogemos el no hablar porque parece más cómodo, pero en realidad no produce un matrimonio mejor. Uh-huh. Él dice una pregunta que me encanta y que yo se las quiero poner a ustedes en su corazón, ¿verdad? ¿Crees tú que tienes la pareja exacta que necesitas para ser mejor? Esa es una pregunta que cuando yo la escuché, yo dije sí. O sea, yo sé que mi matrimonio con Bill, gracias a mi matrimonio con él, mi vida es mejor, mi corazón es mejor, mi amor a Dios es mejor. Y eso no quiere decir que a veces me saca de quicio y lo quiero tirar por la ventana, ¿verdad? Porque como latinos, ustedes ya saben, se contuvo. Hierve la sangre, ¿verdad? Pero es increíble pensar que él lo dice con tanta seguridad y es porque viene de Dios, ¿verdad? O sea, la Biblia dice que Dios no se equivoca y a veces nosotros pensamos en esas escrituras en tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que decimos, no, Dios jamás se equivoca, pero a veces dudamos en referencia a nuestro matrimonio. Yeah. Así que yo te animo a que pienses en eso, piensa en todas las cosas buenas, todas las cosas increíbles, todas las cosas espirituales que tu esposo o esposa tiene y te darás cuenta qué tan bendecido eres por Dios, ¿verdad? Otra cosa que él dice que me encanta es, dice, gente increíble espiritualmente no pasa solo porque sí, ¿verdad? O sea, a veces queremos... Supongamos ahorita nosotros estamos en ese plan de bajar de peso y todo. Y no sé si ustedes han estado en algún plan, ¿verdad? O sea, yo pienso en las personas que les gusta correr maratón, o en nosotros que queremos bajar esta cantidad de peso, ¿verdad? O que queremos, tenemos un desorden en la cocina y ¿quién no quisiera, verdad? Que los pajaritos y los ratoncitos, uno empiece a cantar y que vengan todos ellos que le limpiaron a Cenicienta y que tú pienses, ya pasó, ya se limpió y ya estuvo. O que vengan a ordenar, a limpiar los 7 enanitos, qué alegre, ¿verdad? Pero no, o sea, no podemos solo decir ya estuvo y las cosas pasaron, ¿verdad? Lo mismo es en el caminar espiritual. No podemos pensar tener un matrimonio espiritual si no estamos dedicando ese tiempo a orar, a platicar, a confesar, como decía David, a realmente edificarnos los unos a los otros para ser esa pareja que nosotros queremos. Pero eso va a ser solo con el deseo de decir, gracias Dios por sus debilidades, yo sé que eso nos va a hacer mejor. Yeah. Y cuando empezamos en matrimonios increíbles pero difíciles, me encanta la historia. Ese es el presidente Lincoln y su esposa Mary Todd Lincoln. Cuando hicieron una encuesta para preguntar el mejor presidente de toda la historia de los Estados Unidos, Abraham Lincoln es considerado el mejor presidente de todos los tiempos. O sea, en realidad él manejó un momento donde el país se estaba dividiendo y todo lo que él hizo, cada discurso, cada carta, fue para mantener la unión del país. Pero al mismo tiempo, su esposa era una mujer imposible. O sea, era súper enojada. Ella tenía fama de interrumpir reuniones, tirar su bebida en su cara, interrumpir el presente en cualquier momento. Era una mujer bastante difícil, complicada.
Más sin embargo, Lincoln fue fiel a ella por 15 años. Y una vez un hombre llegó a la oficina del presidente en la Casa Blanca, en el Oval Office, y tocó la puerta, entró, porque no era como ahora que no puedes entrar, pero entró y habló al presidente acerca de sus preocupaciones acerca de Mary Todd. Y Lincoln le dijo, mira, lo que yo he aguantado por 15 años, tú puedes aguantar por 15 minutos. Entonces, el hombre no hubiera podido mantener la unión del país si no hubiera tenido la convicción de tengo que mantener la unión de mi matrimonio. O sea, a veces queremos hablar de unión por todos lados, excepto en casa. Y aguantamos y arreglamos por todos lados, pero no en casa. Y él, lo que vivió en el país, vivió en su hogar. Entonces es algo sumamente importante. Él quería mantenerlo. Entonces, un hombre que se tira la toalla en su matrimonio, tirará la toalla en todo lo que hace en la vida. Entonces, Dios sabe dónde tú y yo necesitamos ser refinados. Y eso es algo que tú y yo tenemos que creer profundamente. Yeah. Creemos que Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Y si creemos que Él sabe lo que necesitamos, también debemos creer que Él va a darnos lo que necesitamos para crecer. Y eso nos viene a nuestra siguiente escritura en Proverbios 27, versículo 17. Dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. O sea, Él sabe lo que necesitamos para ser refinado. Él sabe dónde nuestro carácter necesita ser construido. Él sabe las personas y las situaciones que necesitamos para poder refinarnos. La madurez es un proceso. O sea, no naces siendo maduro. Hay que luchar en la vida. O sea, lo sabemos, los que tenemos niños sabemos. O sea, es la lucha diaria que construye la madurez de la persona. O sea, necesitamos, o sea, cuando queremos que el niño aprende a moverse y gatear, ¿qué hacemos? No dejamos el niño en su espalda, lo volteamos a su estómago para que tiene que empujarse, que tiene que formar los músculos. Cuando queremos construir músculo, vamos al gimnasio donde levantamos pesa y rompemos los tejidos de nuestro cuerpo. O sea, la madurez, la fortaleza viene a través del dolor muchas veces. Entonces, Dios te ha dado la pareja que necesitas para poder crecer. Entonces, en vez de ver nuestra pareja como nuestro enemigo, debemos verlo como el instrumento de Dios para construir en mí la persona que Dios desea. Y si lo veo así, entonces, aun las cosas que no me gustan o que a Wendy no le gusta, cambia la mentalidad, porque ya no es tanto no me gusta, es que Dios piensa que yo lo necesito, y eso es muy diferente. Ya, y si ustedes se dan cuenta, esa escritura la vamos a traer, yo creo que en todas las clases él utiliza esa escritura en tantas formas. Y lo que es increíble cuando él dice un hierro afila otro hierro, otra de las cosas que es muy interesante es que a veces pensamos, y no sé si les pasó a ustedes, pero yo en los casi 30 años de ser discípula, ahora tengo 27 años, 26 años, 27 años, 27 años de ser discípula. Sí. Y yo siempre vi esa escritura de un hierro afila otro hierro como, ay, vamos a chocar y vamos a pelear para hacernos mejor. Pero realmente una de las cosas que él decía es que, ¿qué tal si lo vemos como una podada, verdad? O sea, cuando nosotros podamos un árbol,
realmente el árbol no está como, ¿por qué me estás podando? No, es como un corte de pelo, es para vernos mejor. O sea, de la forma de cómo vemos eso de un hierro, se afila a otro hierro, en lugar de pensar, ¿verdad? Yo creo que eso es una manera, es como un momento de Romanos 12:2, ¿verdad? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si Bill se acerca a mí y me dice, hey, yo siento que tienes que trabajar en esto, o tienes que hablar con tu discipuladora, o mira, yo siento que eso no estuvo bien, y si yo lo veo como, me está atacando, me está juzgando, no me amas como soy, realmente no le damos la oportunidad al espíritu, a ese hierro, afilar el otro hierro, pero ninguno, o sea, cuando nosotros, yo pienso en unos cuchillos como cuando los afilamos, ningún cuchillo queda mal, ¿verdad? Cuando se afila el hierro con el otro hierro, ninguno de los dos hierros queda mal, quedan mejor. Entonces, esa forma de ver esa escritura para mí, o sea, cada vez que él la usa de diferentes formas que yo personalmente nunca lo había visto, yo digo, wow, es cierto, Dios es positivo, Dios es lleno de gracia. Él no quiere que sea un pleito cada vez que estamos afilándonos, ¿verdad? Sino que Él quiere que lo veamos como una oportunidad de ayudarnos a ser mejor. Yeah. Y una de las cosas que quizás en esa clase el mayor, o sea, la cosa que vimos nosotros más importante era eso. Dice, no nos desenamoramos. Nos desconectamos del arrepentimiento. O sea, a veces hemos escuchado, bueno, ya no siento amor por la persona y nos guiamos por nuestros sentimientos. Bueno, ya no es igual, no me siento enamorado. No es que ya terminó el amor. Lo que ha pasado es que el compromiso al arrepentimiento se ha desconectado. O sea, realmente el matrimonio existe para que estemos en un estado continuo de arrepentimiento. Nuestra pareja es el mejor discipulador que tenemos porque viven con nosotros, nos ven tal como somos en todo momento. Entonces, realmente tenemos que entender cuando nos sentimos enamorados es porque hemos dejado de arrepentirnos. Y esa falta de arrepentimiento endurece el corazón hacia la otra persona. O sea, el área de resentimiento, tú piénsalo, la área del carácter de la persona, de la vida de su pareja que más te molesta, esa área que te causa resentimiento si no estás viéndolo espiritualmente, entienda que esa es la situación que te prepara para la carrera que tienes por delante. O sea, si tú no te prepares, no vas a llegar al final de la carrera. Entonces, Dios te puso tu esposa, tu esposo como entrenador, como empujador para que puedas alcanzar la meta que es el cielo. Pero a veces pensamos, o sea, y él habla acerca de la carrera de caballos, del Derby de Kentucky. Y el Derby de Kentucky es la carrera más importante de los caballos, porque es más largo que otras carreras. Entonces, hacen 3, pero el Kentucky es el más importante. Entonces, se van aumentando en distancia cada vez. Entonces, pues el jockey, ¿cómo se dice? El jinete, pues él tiene la obligación de empujar el caballo hacia la incomodidad para que puede alcanzar la meta. De la misma manera, el matrimonio te va a incomodar, te va a tocar los botones, te va a causar
diferentes situaciones en la vida. Pero la razón no es para hacerte la vida imposible. La razón es hacerte la eternidad feliz con Dios. Y eso es algo que tenemos que entender claramente. Y sí, porque realmente nosotros tenemos que ver esa oportunidad de cambio de una forma de ánimo, ¿verdad? Como decía yo hace un rato, nosotros no podemos pensar que esas debilidades nos van a venir y quitar el amor, ¿verdad? Ya no amo a mi esposo, a mi esposa, ¿verdad? Eso es una decisión. El amor que tú sientes hacia una persona, ese amor viene de tu relación con Dios. Uh-huh. Ese amor viene de lo que tú estás leyendo en las escrituras. Ese amor viene de lo que tú estás escuchando en las prédicas. Ese amor, ¿verdad? Porque si vemos 1 Corintios 13, la Biblia dice, ¿verdad? El amor lo cree todo, lo perdona todo, lo soporta todo. Ay, Dios mío, eso se oye, lo soporta todo. Ay, yo no sé si puedo soportar todo, yeah. ¿Verdad? No sé si ustedes han pensado eso, pero realmente la expectativa de amor que Dios nos da, ese sí es una expectativa alta, ¿verdad? Yeah. Esa es una expectativa que debemos de recordarnos. Entonces, me encanta cómo él dice, ¿verdad? Que tú no te puedes desenamorar de tu pareja, pero sí puedes desconectarte del arrepentimiento. Entonces, esa es otra pregunta que te hago yo hoy. ¿Estás enamorado de tu pareja o enamorada de tu pareja porque estás constantemente deseando arrepentirte de las cosas que tú sabes que debes de crecer, que tú sabes que debes de cambiar y ver cómo Dios quiere que nos refinemos el uno al otro? Por eso es que Dios dice que más vale dos que uno. Yeah. Porque Él quiere que nos refinemos los unos a los otros. Por eso solos no podemos cambiar. Yeah. Si no estamos pidiendo ayuda, si no estamos en momentos de conversación acerca de nuestro matrimonio, va a ser muy difícil ser refinados. Entonces, ese es el ánimo que yo les doy hoy. Oremos constantemente para poder ser esos discípulos, esas discípulas que constantemente le pedimos a Dios que nos haga claro el arrepentimiento, que nos ayude para arrepentirnos y para así poder aprovechar ese esposo, esa esposa que Dios nos ha dado para refinarnos y al final de cuentas ser mejor para Dios. Yeah. Entonces, al terminar, los quiero dejar con dos retos. El primer reto es que apunten las luchas específicas en su matrimonio que pienses que Dios está utilizando para madurarte. O sea, y puede ser, debe ser individual, porque lo que está luchando el esposo no va a ser necesariamente lo que está luchando la esposa. Posiblemente hay algunos que son compartidos, pero que lo hagan individual. Que tomen el tiempo que realmente lo escriben y lo piensen y lo escriben. Y dos, busquen una pareja o busquen una persona, o busquen una pareja que ven cómo ellos han lidiado con las dificultades en su matrimonio y han superado. Alguien que dices, mira, yo puedo aprender de ellos. Y comparte las cosas que Dios está enseñándoles y busquen ayuda. O sea, eso es algo sumamente importante. ¿Saben? Tenemos que admirar a alguien y dejar entrar que alguien nos dé ánimo y consejo en nuestra vida. O sea, nosotros admiramos nuestros discipuladores y les compartimos todo. Porque apreciamos la forma que ellos han lidiado con conflicto en su propia vida. Y eso es algo que tristemente se ha perdido un poco en el mundo. Y necesitamos mostrar la admiración uno al otro, pero también aprender. ¿Sabes qué? Ellos han lidiado con esa situación que estamos luchando nosotros. Buscamos cómo hacerlo. Entonces, esos dos retos los quiero dejar. Y una de las cosas que yo quiero para más o menos como subrayar con amarillo fosforescente, lo que Bill está diciendo ahorita, es que es nuestra convicción
en todas las relaciones que tenemos, no solo en nuestra, el creer lo que dice esa escritura, que todos pecamos mucho y que todos tenemos muchos errores. Entonces, nosotros sabemos que nuestros discipuladores, las personas, nuestros amigos cercanos, todos son pecadores. Y cuando pasamos mucho tiempo juntos, lo podemos ver claramente, de la misma forma que ellos ven los nuestros, ¿verdad? Entonces, porque yo a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, si lo han pensado o si lo han escuchado, ay, ya, yo no me junto con esta persona porque mira, ella es así, 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 o ella tiene este y este error. Todos tenemos errores. O sea, si quieres el discipulador correcto es Jesús y él ya vino, ya murió, ya está sentado a la derecha del Padre. O sea, no hay nadie perfecto en la tierra. Así es. Entonces, si nosotros tenemos esa convicción, no solo en nuestro matrimonio de pensar, o sea, todos tenemos errores, pero también ver así a nuestros discipuladores, ver así a las personas que nos quieren dar consejo, puede ser un mentor, puede ser, ¿verdad? Porque a veces yo no sé, hay sentidos opuestos en esa palabra, ¿verdad? No sé cómo estamos aquí, pero lo que yo sí les puedo decir es que las personas que yo tengo alrededor, mi convicción personal es esta escritura que dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Entonces, si yo veo que esta persona es buena en esto, yo me voy a pegar a esa persona y, ay, enséñame, yo quiero aprender de ti, sea quien sea, ¿verdad? Y con mis discipuladores creo con todo mi corazón que Dios los puso en mi vida porque yo tengo que aprender. Y mi discipuladora y yo siempre nos reímos porque ella siempre me dice, ay, es que yo quiero ser como tú en esto. Y yo quiero ser como tú en esto. Y las dos entendemos que Dios nos puso en nuestro camino juntas porque tenemos mucho que aprender la una y de la otra, ¿verdad? Entonces, busca esa persona, busca esa discipuladora, busca ese discipulador que tú puedes aprender de él algo. Siempre hay algo. La Biblia dice que todos tenemos, aunque sea un talento, ¿verdad? Dios nos ha dado talentos a todos. Entonces, si nosotros vemos así a las personas, a los discípulos que están alrededor nuestro, o sea, Dios sabe por qué escogió a cada persona que es miembro de la iglesia donde tú vas. Así es. Y tú puedes aprender algo de cada una de esas personas. Y esas personas pueden aprender de ti. Entonces yo solo te animo, ¿verdad? Que miremos esa escritura así, que empecemos desde casa, ¿verdad? Porque todo empieza primero en casa. Tener la convicción de ver a nuestros esposos así, que cometen muchos errores, igual que nosotros, y poder creer, ¿verdad? Que podemos afilarnos de una forma en donde vamos a ser mejor cada día para el uno y el otro. Amén. Los queremos mucho.